En el corazón de la Sierra de Durango, donde los precipicios y los bosques de pinos dibujan un paisaje de una belleza tan imponente como solitaria, yace el pueblo de Santa Lucía. Sus calles empedradas, su iglesia con una torre agrietada por el tiempo y un mercado de colores vibrantes luchan por mantener una fachada de normalidad. Sin embargo, una tensión silenciosa se respira en el aire, un miedo constante impuesto por el cártel local, los halcones del norte, cuya sombra controla cada cosecha, cada negocio y cada susurro. La vida pacífica y tradicional de sus habitantes es un acto de resistencia diario contra la violencia que amenaza con devorarlo todo, creando una atmósfera donde la esperanza es tan frágil como el cristal. Desde las sombras de un antiguo campanario, una figura observa. Es Jimena, una joven de apenas 22 años que es, para Santa Lucía, un fantasma, un mito, de complexión delgada y ágil, con rasgos afilados y ojos oscuros e intensos que reflejan una madurez forjada en el dolor. Viste ropas prácticas de tonos tierra que la funden con el entorno. Su expresión es una máscara de neutralidad casi perfecta, un escudo para la tormenta de culpa y trauma que lleva dentro. Es una guardiana letal, una francotiradora de precisión imposible que protege a un pueblo que no conoce su nombre ni su rostro, una protectora que anhela la paz, pero que solo conoce la violencia como lenguaje. Abajo, en el corazón del mercado, un niño de 9 años llamado Mateo se mueve entre los puestos con una curiosidad que la violencia aún no ha podido extinguir. Sus ojos grandes y expresivos todavía conservan un brillo de inocencia, a pesar de vivir con el fantasma de la ausencia. Su padre, un líder comunitario que se atrevió a denunciar a los halcones, fue desaparecido meses atrás, dejándolo al cuidado de su abuela, doña Elena, una anciana resiliente que es la memoria viviente del pueblo. Mateo, con su ropa humilde y remendada, representa la pureza que Santa Lucía lucha desesperadamente por proteger, el futuro por el que Jimena ha sacrificado el suyo. Cada tercer día, el ritual se repetía, una conexión silenciosa y anónima que anclaba a Jimena a su humanidad. Mateo, creyendo en el mito de la sombra que los niños susurraban, se escabullía hasta la base de la colina del este, donde un viejo roble servía como punto de referencia. Allí dejaba una pequeña ofrenda, un trozo de queso envuelto en una hoja de maíz y una botella con agua fresca. Desde la distancia, Jimena observaba el acto, un nudo formándose en su garganta. Para ella esa ofrenda no era solo sustento, era un doloroso recordatorio de la conexión que había perdido y un faro de la pureza que había jurado defender, sin importar el costo. La falsa paz se hizo añicos un martes al mediodía. 2 camionetas negras irrumpieron en la plaza, levantando una nube de polvo y pánico. Hombres armados, con los rostros cubiertos y la insignia de los halcones en sus chalecos, descendieron con una violencia brutal. Su objetivo era el doctor Alvarado, el único médico de la región. Lo sacaron a rastras de su modesta clínica como castigo por atender a un miembro de una familia rival. Lo golpearon frente a los ojos aterrorizados de los habitantes, incluido Mateo, quien observaba paralizado, su pequeño cuerpo temblando mientras su abuela en casa empeoraba de una fiebre que solo el doctor podía tratar. Desde su atalaya, el mundo de Jimena se detuvo. El sonido de los gritos se desvaneció y solo quedó una imagen, el rostro de Minonchen, Mateo pálido y descompuesto por un terror puro. En sus ojos, ella no solo vio el miedo de un niño por su presente, sino el eco exacto del día en que vio cómo le arrebataban a toda su familia. Ese instante de conexión visual a través de la distancia fue un golpe más certero que cualquier bala. La misión de Jimena cambió irreversiblemente. Ya no se trataba de disuadir o de mantener un equilibrio frágil, se había vuelto personal. La protección de ese niño se convirtió en la única forma de redimir su propio pasado. La noche cayó como un manto fúnebre sobre Santa Lucía, pero para Jimena era un velo de oportunidad. El dolor se había transformado en una fría y absoluta determinación. Mientras limpiaba con precisión metódica el cañón de su rifle de largo alcance, cada movimiento era una promesa silenciosa. Rastreó al convoy del cártel a través de la sierra,
moviéndose con la agilidad de un depredador nacido en esas tierras. Horas después, encontró la posición perfecta, una cornisa rocosa a 800 metros del campamento improvisado donde retenían al doctor. Mientras ajustaba la mira telescópica, el frío del metal contra su mejilla era un contraste brutal con el fuego que ardía en su interior. No permitiría que otro niño sintiera la impotencia que a ella la había destrozado. La operación fue de una precisión quirúrgica, un ballet mortal ejecutado en la oscuridad. Jimena no disparó para matar, sino para incapacitar. El primer proyectil, disparado a 800 metros, destrozó el bloque del motor de la camioneta líder, deteniendo el convoy en seco. El segundo y el tercero impactaron las rodillas de los guardias que custodiaban al doctor Alvarado, neutralizándolos sin quitarles la vida. En la confusión y los gritos, creó una ventana de caos de apenas 30 segundos. Desde su escondite, el doctor, un hombre de ciencia que no creía en milagros, vio cómo sus captores caían y no dudó. Corrió hacia la negrura del bosque, guiado solo por el instinto y el eco de los disparos que parecían venir de un fantasma. El regreso del doctor Alvarado a Santa Lucía al amanecer fue un evento que sacudió al pueblo hasta sus cimientos. Cojeando, exhausto y cubierto de tierra, relató una historia increíble. Una fuerza invisible, un ángel guardián, lo había liberado de los halcones. La leyenda de la sombra, antes un susurro entre niños, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos. Mateo, al escuchar la noticia, sintió una certeza absoluta en su pequeño corazón. Sabía quién había sido. Su creencia en su protectora se solidificó, convirtiéndose en una fe inquebrantable que irradiaba a través de su mirada, una luz que, sin saberlo, llegaba hasta la mujer que se escondía en las alturas. Cada disparo, sin embargo, era un viaje al infierno de su memoria. El olor a pólvora la transportaba a esa tarde de lluvia, hace 6 años, cuando los halcones, los mismos de ahora, irrumpieron en su rancho familiar. Recordaba el rostro de su padre intentando razonar con ellos, la forma en que su madre la escondió en el sótano y el sonido de los disparos que robaron el aire de sus pulmones. Salió horas después a un silencio sepulcral, encontrando un mundo destruido. La impotencia de esa niña de 16 años, escondida mientras su familia era masacrada, fue la semilla de la que brotó la francotiradora. Aprendió a disparar no por odio, sino para que nadie más sintiera ese silencio. Ahora, la soledad era su penitencia. Desde su nido de águila, observaba a Mateo jugar con otros niños. Sus risas resonando como ecos de una vida que nunca podría ser suya. El rifle, antes una herramienta de justicia, se sentía cada día más pesado en sus manos, una extensión de la monstruosidad que creía habitar en ella. Se veía a sí misma no como una heroína, sino como un monstruo que combatía a otros de su especie. La culpa del superviviente la carcomía, susurrándole que no merecía el calor de una familia ni la pureza de la amistad de un niño. Estaba convencida de que su destino era proteger desde la oscuridad, para siempre indigna de caminar en la luz. La humillación enfureció a El Escorpión, el sádico líder del cártel. Que un fantasma hubiera ridiculizado a sus hombres era una afrenta intolerable. Desde su hacienda fortificada, lanzó una orden brutal: encontrar al responsable a cualquier costo y quemar Santa Lucía hasta los cimientos como lección. La cacería humana comenzó. Los halcones intensificaron su presencia, sus camionetas patrullando los caminos de tierra con una agresividad renovada. La represalia no se hizo esperar. El miedo en el pueblo se convirtió en un terror palpable, una soga que se apretaba lentamente alrededor del cuello de cada habitante, amenazando con sofocar la poca esperanza que había nacido. El castigo del cártel fue sistemático y cruel. Quemaron los campos de maíz que estaban a punto de ser cosechados, envenenaron el pozo principal y bloquearon el único camino de acceso, impidiendo la llegada de suministros. Cualquiera que fuera sospechoso de saber algo sobre la sombra era sometido a interrogatorios brutales. El pueblo se convirtió en una prisión al aire libre. En medio de la desesperación, doña Elena se erigió como un faro de resistencia silenciosa. Organizaba comidas comunitarias con las escasas provisiones que quedaban
y reunía a los niños para contarles historias de sus ancestros, historias de resiliencia que les recordaban que su espíritu era más fuerte que cualquier cártel. Jimena observaba el sufrimiento con el corazón hecho pedazos. Cada campo en llamas, cada rostro demacrado por el hambre, era una consecuencia directa de su acción. Intentando proteger a uno, había puesto en riesgo a todos. A veces, en la búsqueda del bien, se desatan males peores, y esa carga se sentía insoportable. Si estas historias de sacrificio y decisiones imposibles resuenan contigo, tu apoyo nos da la fuerza para seguir compartiendo relatos que merecen ser escuchados. Tu suscripción nos ayuda a mantener viva esta llama. La escalada de violencia no pasó desapercibida para el gobierno. Alertado por la situación, un convoy del ejército mexicano finalmente llegó a la región. Al mando estaba el comandante Damián Morales, un hombre de 50 años, de rostro curtido y una mirada que no admitía mentiras. Era un soldado recto, un hombre de reglas que creía en la cadena de mando y la disciplina. Para él, los justicieros anónimos eran tan peligrosos como los criminales que combatían, un factor incontrolable que solo generaba más caos. Su misión era doble: eliminar a los halcones y neutralizar a esta sombra que desafiaba la autoridad del Estado. La llegada del comandante Morales fue recibida con un silencio impenetrable por parte de los habitantes de Santa Lucía. Años de abandono y corrupción les habían enseñado a desconfiar tanto del uniforme como de los criminales. Morales intentó establecer un diálogo, reunir inteligencia, pero se topó con un muro de miradas evasivas y respuestas monosilábicas. La gente del pueblo, atrapada entre el terror al cártel y su instintiva lealtad hacia su ángel guardián, optó por el silencio, protegiendo el secreto de Jimena con una tenacidad que frustraba y desconcertaba al experimentado comandante. No entregarían a quien les había devuelto la esperanza. La presencia del ejército añadió una nueva y peligrosa capa al conflicto de Jimena. Ahora tenía dos enemigos a los que evadir. Una tarde, mientras rastreaba una patrulla de los halcones cerca del río, casi fue descubierta por un pelotón de soldados que peinaba la misma zona. Tuvo que permanecer sumergida en el agua helada durante casi una hora, apenas respirando a través de una caña hueca, mientras las botas militares pasaban a escasos metros de su escondite. La cercanía del peligro fue una advertencia brutal. Estaba atrapada entre dos fuegos, y el espacio para moverse se reducía con cada día que pasaba. Mateo, con la intuición pura de un niño, sintió que su protectora estaba en peligro. Sabía que los soldados también la buscaban y su corazón se llenó de angustia. Esa noche, su ofrenda en el viejo roble fue diferente. Junto al trozo de pan, dejó una pequeña ave de madera, tallada torpemente por él mismo, un símbolo de la libertad que deseaba para ella. También incluyó un dibujo hecho con carbón, una figura sombría en la cima de una colina, velando por una pequeña casa de la que salía humo de la chimenea. Era un mensaje simple y poderoso. Sé que nos cuidas, pero nosotros también nos preocupamos por ti. Cuando Jimena encontró la ofrenda al amanecer, el muro de contención que había construido alrededor de su corazón se derrumbó. La pequeña ave de madera, tan imperfecta y tan llena de intención, se sintió como una brasa ardiente en la palma de su mano. El dibujo infantil, una representación tan simple de su existencia solitaria, la desarmó por completo. Se aferró a los pequeños regalos y por primera vez en años, un sollozo silencioso y desgarrador sacudió su cuerpo. Era el primer regalo verdaderamente personal que recibía desde la muerte de su familia, una grieta de luz en su armadura de oscuridad. Mientras tanto, doña Elena continuaba fortaleciendo el espíritu de su nieto. Una noche, mientras miraban las estrellas desde su pequeño patio, le habló en voz baja. «Hay ángeles, mijo, que no tienen alas blancas ni viven en el cielo. Algunos tienen cicatrices, caminan en la oscuridad y usan el trueno para proteger a los que aman. No hay que temerles, hay que rezar por ellos, porque su carga es la más pesada de todas». Sus palabras, aparentemente dirigidas a consolar a Mateo, eran un mensaje de fe para todo el pueblo, una forma de entender y honrar el sacrificio de su guardiana anónima. El comandante Morales, a pesar del silencio del pueblo,
No era un hombre que se rindiera fácilmente. Con su equipo, comenzó a analizar los incidentes, los patrones de los ataques del cártel, los lugares de las emboscadas y, sobre todo, los informes de balística. La precisión de los disparos que liberaron al doctor era sobrehumana, obra de un profesional de élite. Las historias del fantasma ya no le parecían folclore local, sino el perfil de un operativo altamente cualificado. La identidad de La Sombra se convirtió en una obsesión para él, una pieza clave en el rompecabezas que debía resolver para pacificar la región. El doctor Alvarado, ahora trabajando incansablemente desde su clínica improvisada en la iglesia, entendió que su salvadora también podría necesitar ayuda. Como un acto de gratitud y apoyo silencioso, comenzó a dejar un pequeño paquete junto a las ofrendas de Mateo en el roble. No contenía comida, sino suministros médicos, gasas esterilizadas, analgésicos potentes, suturas y antisépticos. Era su forma de decir gracias y de ofrecer cuidado a la guardiana que velaba por todos ellos, reconociendo las heridas que, aunque invisibles, seguramente llevaba en su cuerpo y en su alma. Para Jimena, encontrar los suministros médicos fue un shock. Al principio desconfió, pero rápidamente comprendió el origen y la intención. Alguien más sabía, alguien más entendía. No estaba completamente sola. Una frágil alianza de sombras se estaba formando en Santa Lucía. La protectora letal, el niño inocente, la abuela sabia y el doctor agradecido. Este pequeño gesto de solidaridad fue un bálsamo para su espíritu atormentado, un recordatorio de que incluso en la más profunda soledad, la comunidad podía encontrar formas de tejer lazos invisibles de apoyo y resistencia. La frustración de El Escorpión había llegado a su límite. La cacería había sido un fracaso. El pueblo se negaba a cooperar y la presencia del ejército complicaba cada uno de sus movimientos. Humillado y acorralado, tomó una decisión final y genocida. Lanzaría un asalto total contra Santa Lucía. No se trataba de control, sino de aniquilación. Un informante aterrado, cuya familia había sido amenazada, logró filtrar la información al campamento del ejército. La noticia cayó como una bomba. Los 106 halcones planeaban borrar al pueblo del mapa al amanecer. La noche antes del asalto, el aire en la sierra se volvió pesado, cargado de una quietud antinatural. Jimena lo sintió en sus huesos, la misma calma premonitoria que precedió a la masacre de su familia. Limpió su rifle por última vez, pero sus movimientos ya no eran fríos y metódicos. Había un peso en su corazón, una tristeza profunda. Observó el pueblo dormido, una constelación de luces tenues y vulnerables. Sabía que la batalla que se avecinaba sería diferente. Ya no se trataba de proteger desde la distancia. Esta vez, para salvar a su gente, tendría que enfrentarse no solo al cártel, sino también a su propio destino. El amanecer llegó no con la luz del sol, sino con el resplandor de las explosiones. El asalto de los halcones comenzó con una brutalidad apocalíptica. Ráfagas de ametralladoras pesadas barrieron la plaza principal, destrozando las fachadas de las casas y convirtiendo el mercado en un infierno de astillas y escombros. El objetivo no era conquistar, sino aniquilar, borrar a Santa Lucía y su espíritu de resistencia del mapa para siempre. Los gritos de terror se mezclaban con el estruendo de la guerra, mientras los habitantes corrían en busca de refugio, atrapados en una masacre anunciada. Para el cártel era una demostración de poder, para el pueblo era el fin del mundo. El comandante Damián Morales, alertado de la inminencia del ataque, movilizó a su pelotón para interceptar a los agresores en la plaza, esperando un enfrentamiento directo. Fue un error de cálculo fatal. Los halcones habían preparado una emboscada perfecta. Desde los tejados y los callejones, los sicarios abrieron fuego cruzado, atrapando a los soldados en una zona de muerte. Superados en número y tácticamente inmovilizados, los militares empezaron a caer. Morales, cubriéndose detrás de una fuente de piedra agrietada, vio a sus hombres ser diezmados y comprendió la magnitud de su error. Había subestimado la ferocidad del cártel y ahora, su orgullo y su fe en el protocolo estaban costando vidas. Desde la torre de la iglesia, Jimena observaba la carnicería con una impotencia que la quemaba por dentro.
Veía a los soldados caer, veía al comandante atrapado, veía el fin de todo lo que había jurado proteger. Su conflicto interno llegó a un punto de ebullición. Intervenir significaba exponerse, arriesgarse a ser arrestada o abatida por el mismo ejército al que salvaría. En el momento de la verdad, cuando todo parece perdido, es cuando se revela el verdadero carácter. Si crees en el poder de una sola persona para cambiar el destino de muchos, tu apoyo nos permite narrar más historias de coraje. Suscríbete y ayúdanos a mantener viva esa inspiración. La duda se hizo añicos con una sola imagen. En medio del caos, vio a doña Elena protegiendo a Mateo con su cuerpo, ambos atrapados detrás de un puesto de frutas volcado a escasos metros de la línea de fuego. El terror en el rostro del niño, el mismo que había iniciado todo, fue la chispa que encendió la pólvora. En ese instante, Jimena, el ejército, el cártel y su propia seguridad dejaron de importar. Solo quedaba Mateo. Con una exhalación que liberó todo su miedo y su dolor, levantó el rifle. Su expresión ya no era la de un fantasma atormentado, sino la de un ángel vengador. La decisión estaba tomada. El primer disparo fue un trueno de justicia. Un francotirador del cártel, posicionado en el tejado del ayuntamiento, se desplomó sin siquiera saber qué lo había golpeado. El segundo silenció la ametralladora pesada que mantenía inmovilizados a los hombres de Morales. Cada detonación desde la torre de la iglesia era una obra de arte letal y precisa que cambiaba el curso de la batalla. Los sicarios, desconcertados, empezaron a buscar al tirador fantasma, gritando y disparando a las sombras, su ofensiva desorganizándose en un caos de pánico. No entendían de dónde venía la muerte, solo que llegaba desde el cielo, certera e imparable. El comandante Morales, atónito, vio cómo la presión sobre sus hombres se aliviaba milagrosamente. Una fuerza invisible estaba desmantelando la emboscada enemiga con una eficacia sobrehumana. Sin dudarlo, aprovechó la oportunidad. «¡Fuego de cobertura! ¡Avancen!», gritó a sus hombres supervivientes. Impulsados por una nueva y desconcertante esperanza, los soldados se reagruparon, devolviendo el fuego con una ferocidad renovada. Ahora no luchaban solos. El fantasma de Santa Lucía, la leyenda que Morales había despreciado, estaba de su lado, convirtiéndose en el aliado más letal e inesperado que jamás había tenido en el campo de batalla. Jimena rastreó con su mira a través del humo y el caos hasta que lo encontró. El Escorpión, el líder del cártel, gritaba órdenes desde detrás de una camioneta volcada. Era el cerebro de la serpiente, la fuente de todo el sufrimiento. Para Jimena, él era la encarnación del hombre que había destruido su vida. Contuvo la respiración. El mundo se redujo a ese pequeño círculo en su visor. El tiempo se detuvo. Su dedo apretó el gatillo en un movimiento fluido, casi inconsciente. El disparo cruzó la plaza y encontró su blanco. El Escorpión cayó, y con él, el espíritu del ataque se desmoronó por completo. El silencio que siguió a la caída del líder fue más ensordecedor que cualquier explosión. Los sicarios de los halcones, viendo a su jefe abatido, rompieron filas y huyeron en una retirada caótica y desesperada. La batalla había terminado. La plaza de Santa Lucía, ahora un escenario de destrucción y muerte, estaba finalmente en calma. Morales se puso de pie, su uniforme cubierto de polvo y sangre, y observó los restos de la batalla. Contó a sus supervivientes, consciente de que la deuda que tenían era impagable. Se volvió hacia su sargento más cercano, su voz ronca por la adrenalina. «Encuéntrenla», ordenó con una autoridad inquebrantable. «Encuentren al ángel de esa torre». Los soldados subieron las escaleras de caracol de la torre de la iglesia con las armas en alto, sin saber qué esperar. No encontraron a un guerrero formidable ni a un justiciero desafiante. En el suelo, junto a una ventana arqueada, encontraron a una joven exhausta, casi una niña, con el rostro manchado de pólvora y lágrimas secas. El enorme rifle de francotirador descansaba a su lado como un animal dormido. Jimena no se movió, no mostró resistencia. Simplemente levantó la vista y miró al comandante Morales con unos ojos que contenían el peso de una guerra entera. En ese silencio dos mundos colisionaron,
el del deber y el del sacrificio. El comandante Morales observó a la joven frente a él, vio los callos en sus manos, la delgadez de su cuerpo y la infinita fatiga en su mirada. En ese instante no vio a una justiciera anónima ni a un factor de riesgo incontrolable. Vio a una soldado que había librado una guerra solitaria, una guerra que él, con todos sus recursos y hombres, casi había perdido. Comprendió el sacrificio, el dolor y el coraje que se necesitaban para hacer lo que ella había hecho. Lentamente, ignorando los protocolos y el reglamento, llevó su mano a la sien y frente a sus asombrados soldados le ofreció un saludo militar formal y solemne. No era un saludo a un civil, sino un reconocimiento de soldado a soldado, un bautismo de honor que la liberaba de su condición de fantasma. Desde la plaza, el pueblo de Santa Lucía, liderado por doña Elena y un Mateo con los ojos llenos de asombro, observaba la escena en un silencio reverencial. Vieron al comandante del ejército mexicano saludar a la figura solitaria en la torre, y en ese gesto todo cambió. Su sombra ya no era un mito, sino una heroína de carne y hueso, validada y honrada por la misma autoridad que podría haberla condenado. Para Ximena el saludo fue una absolución. El peso del rifle, de la culpa y de la soledad se desvaneció, reemplazado por una lágrima que rodó por su mejilla, la primera que no era de dolor, sino de paz. A raíz de la batalla, el ejército estableció una base permanente en las afueras de Santa Lucía, asegurando su protección a largo plazo. El comandante Morales nunca le preguntó su nombre a Ximena, respetando el anonimato que había sido tanto su escudo como su celda. Con la amenaza de los halcones neutralizada, Ximena finalmente guardó su rifle. El descenso de la torre no fue solo físico, sino simbólico. Bajó para caminar entre la gente, aceptando por primera vez la mano que doña Elena le ofrecía y la amistad incondicional de Mateo. Lentamente, con la torpeza de quien ha olvidado cómo recibir afecto, comenzó a permitir que otros la cuidaran, iniciando el largo camino de regreso a sí misma. Su nueva misión no era disparar desde las sombras, sino reconstruir desde la luz. Ayudó a levantar las casas dañadas y a replantar los campos quemados, pero su verdadero propósito lo encontró en los jóvenes del pueblo. Fundó una guardia comunitaria, enseñándoles no a odiar, sino a proteger, no a buscar venganza, sino a cultivar la disciplina y el honor. La verdadera reconstrucción no es de ladrillos, sino de almas, y el honor que ella finalmente encontró no estaba en el cañón de un rifle, sino en la sonrisa de un niño. Si crees que las segundas oportunidades pueden cambiar el mundo, suscríbete para que más relatos de redención puedan seguir inspirándote. 5 años después, Santa Lucía era un pueblo próspero y seguro. Las cicatrices de la batalla se habían convertido en símbolos de su resiliencia. La plaza, antes un campo de muerte, ahora estaba llena de niños jugando. La economía local florecía, libre del yugo del crimen, y el pueblo se había convertido en un modelo de autogestión y seguridad comunitaria en toda la región. Mateo, ahora un joven y serio adolescente de 14 años, lideraba con orgullo la guardia comunitaria, moviéndose con una confianza y un sentido del deber que eran el vivo reflejo de las enseñanzas de su mentora. Era la promesa de un futuro forjado en el coraje. Un día, un convoy militar visitó el pueblo. Al frente no venía un comandante, sino el ahora general Damián Morales. Observó desde la distancia, con un orgullo paternal, la paz que reinaba. Su mirada se desvió hacia la escuela recién reconstruida, donde Ximena, con una sonrisa genuina y serena que transformaba su rostro, enseñaba a un grupo de niños a leer. Sus ojos se encontraron a través de la plaza. No hubo palabras, no eran necesarias, solo un leve asentimiento, un reconocimiento silencioso de una deuda, de honor que había forjado el futuro de todo un pueblo. El verdadero honor, entendieron ambos, no reside en un rango o un nombre, sino en el valor de sembrar esperanza donde solo había desesperación.